Bendiciones, les saludo en el amor del Señor y doy gracias al Señor una vez más de poder dar la palabra del Señor, y también gracias a usted que puede escuchar esta palabra. Esta palabra que el Señor me dio a mi vida, porque le habla al predicador primeramente, y es para todos los que creen y conocen a Dios, a Jesucristo. Es para aquellos que tienen fe en el Señor, para aquellos que colocan su esperanza en el Señor, para aquellos que creen que el Señor murió por nosotros en la cruz, y que creen que Jesucristo resucitó y se convirtió en Dios, para aquellos, para los creyentes, para los hijos de Dios. Y la palabra está en Mateo 5, las bienaventuranzas, que el Señor da inicio con el Sermón del Monte. Y aquí pareciera que Dios nos da un desafío, un reto, para que seamos felices. Y nos da ciertas formas para hacerlo en nuestras vidas y para que seamos felices. Bienaventurado significa felices. Pero pareciera que fueran contradicciones, porque dice, bienaventurados los pobres, o felices los pobres, bienaventurados los que lloran, felices los que lloran. Una persona que llora está triste. Los mansos, los que desean justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores y los que son criticados. Y yo le he puesto por título, que usted ya lo vio, felices los pobres. Y en esta oportunidad solo vamos a leer un versículo. Y si Dios lo permite, podremos ir leyendo de a uno en cada semana, si Dios lo permite así. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo pueden ser felices los pobres de espíritu? Porque aquí da la impresión que fuera una persona. Pobreza, pobre, es significado de carencia, de que hay necesidad física y económica de una persona que no tiene nada y que necesita que alguien le ayude. Y Jesús se refiere a los pobres de espíritu, a los que tienen la necesidad de Dios, de Jesús y de su Santo Espíritu, el Espíritu Santo. Y necesitamos que Él nos llene esa pobreza espiritual. Y es por eso que su palabra dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque necesitamos de Dios. Ahí está la clave. Pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo sucede esto? Primero debemos darnos cuenta que necesitamos de Él. Primero, y tenemos que vaciar nuestro corazón con todo lo que tenemos. Vaciarlo a Él, hablarle al Señor. Vaciar nuestras angustias, conversar con Él. Vaciar también nuestras alegrías, nuestras debilidades, lo que quizás hemos ocultado porque a veces hemos tenido traumas y hemos pasado quizás situaciones que no las queremos recordar. Pero por experiencia, usted puede ir a Él en oración y decirle, a veces cuesta, incluso en oración, pero después que uno habla, se siente libre y descansa en paz. Y que le necesitamos en todas las áreas de nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en nuestra relación con los hijos, como dueña de casa, en toda situación que tengamos que ver con alguien, con algún prójimo, le necesitamos. Y hay un personaje que usted lo conoce, el rey David. En el Salmo 51, el Señor es largo, le invito a que en su casa pueda leer el Salmo 51. Él derrama su alma ante Dios, se vacía, convencido de su pecado, y pide perdón, misericordia y gracia. Relata cómo está su corazón en ese momento. Cuando David hizo este salmo fue después que había estado con Betsabé. Y recibe perdón y gracia de Dios. Al igual que David, estaremos vaciados y nuestro espíritu, sea pobre, va a ser pobre, no va a tener nada.
para que Dios lo llene y tome el control de nuestras vidas. Y seremos llenos de su presencia. Y nos transformaremos en pobres de espíritu, porque solo Cristo lo llena. Y ahí el Señor va a venir y va a llenar con su presencia. Y reconoceremos que le necesitamos en todo. Cuando yo terminé este mensaje, le dije al Señor que sí lo necesitaba y quería vaciarme. Porque la presencia del Señor lo llena todo. Y le he seguido diciendo que necesito de Él. Que le necesitamos en todas las áreas de nuestra vida, en todas. Y nosotros no tenemos nada. Entonces le podemos vaciar lo que tenemos y podemos entregar al Señor todo lo que tenemos. Porque las cosas materiales que el Señor nos ha bendecido, nos ha confiado esas cosas. Nuestros hijos también nos ha confiado a nuestros hijos. Él nos ha dado, aunque nosotros elegimos al esposo, también nos ha dado el esposo. Y también depende de cada uno de nosotros que ellos lleguen al Señor con su palabra, porque Él nos instruye cada día con su palabra. Y así le reconoceremos que le necesitamos. Y nos ayudará a ser ricos de espíritu. Qué contradictorio. Dice, felices los pobres de espíritu. Pero una vez que seamos felices los pobres de espíritu, Él llenará y seremos ricos en el espíritu. ¿Y qué significa esto? Seremos bendecidos, fortalecidos, y su presencia estará cada día con nosotros. Cada día con nosotros. Y usted me puede decir, ¿cómo es eso cada día si yo no veo al Señor? Pero siente paz, es bendecido, tiene tranquilidad. Hay una comunión con el Señor. Y podemos sentir su presencia a veces cuando oramos, cuando escuchamos una alabanza, cuando leemos la palabra. Los hijos de Dios conocen la presencia del Señor cuando se manifiesta. Él siempre está, pero a veces se manifiesta de varias formas. Y podremos sentir que Él está. Cuando le hablamos de corazón con el Señor, Él se deleita y viene a nosotros de tantas maneras que cada persona y cada creyente tiene su forma y reconoce la forma de que el Señor se manifiesta en su vida. Y la verdad que todos deseamos la promesa de ser feliz con Él, pero nosotros debemos de buscar al Señor. Su palabra dice, felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tendremos bienestar, como decía, debido a nuestra relación con Dios. Tendremos sabiduría para mantener su palabra. Para nuestra vida también sabiduría. En Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas nunca antes vistas. Y eso tiene que ver con todo. Incluye cuidado de Él hacia nosotros. A veces sé que todos los hijos de Dios a veces han anhelado algo y de repente viene ya. Porque Dios está cuidando de nosotros y está pendiente en todo lo que hacemos. El amor de Cristo, que lo podemos sentir en nuestras vidas. Y la salvación. Y su presencia diaria, que ya lo había dicho. Hay ciertos requisitos, sí, que debemos cumplir si deseamos recibir las bendiciones de Dios. Tenemos que guiarnos por los procedimientos y valores de Dios revelados en las Santas Escrituras en la Biblia. Y esa decisión la toma usted y yo. Usted decide si quiere ser feliz, usted decide si quiere ser feliz sin pobre de espíritu y permitir que el Señor tome el control de su vida. El Señor nos crió con un libre albedrío. Nos crió hermoso, hizo hizo al hombre perfecto. Pero nos dio la capacidad de decidir si le seguimos o no. Y eso es maravilloso. Porque cuando le conocemos nos damos cuenta que el camino es Jesucristo. Por eso, usted puede decidir, y en este momento, ahí en su casa, puede orar y hablar con el Señor. Que Dios le bendiga y que esta palabra haya sido de mucha bendición para su vida.
y decídase por Jesucristo. Amén.